Hola, mi nombre es Rocío Hola, mi nombre es Aina. y juntas formamos El el arte arte de de la la maternidad. maternidad. Buenos días a todos. Aquí estamos un lunes más en directo a través de Twitch. Como podéis ver ya mes de diciembre, mes navideño. Estamos aquí con una decoración que nos ha hecho llegar una super fan. Desde aquí, Inma, te Muchas damos muchos gracias. besos y muchos abrazos y te agradecemos mucho este detalle tan maravilloso para darle un toque a las fechas en las que estamos. Y ahora sí, ya hoy vamos a abordar un tema que hemos mencionado en algunos capítulos anteriores, lo hemos mencionado como así de pasada, y queríamos profundizar en él, que son la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Pues sí. A ver, esta teoría pues es un modelo de entendimiento de la mente, ¿vale? Elaborado por Howard Gardner. sí, que es un psicólogo e investigador del siglo XX, y esta teoría pues la inició en 1983. ¿Vale? Así a dato más como teórico un poco para que lo ubiquéis en la línea de tiempo, que es más o menos reciente. Relativamente cercano, sí. Ujú. Y él se nutrió de muchas corrientes, como también de muchas teorías como la de Piaget, corrientes como la de Montessori, se nutrió para elaborar esta Ujú. teoría, que ya no es tan Claro, teoría, sino que ya está muy aceptada y validada, ujú, de las inteligencias múltiples. ujú. Está muy introducida, ¿no? En la neurociencia, ¿no? En la Está neuroeducación. validada por diferentes Ujú. sectores. Hará falta que se extienda y se aplique de forma más integral, más holística en lo que viene siendo el currículum Sí, escolar o el sistema académico. sí, la sociedad también en Exacto, general. ¿no? Ujú. Llega a todos. No sé, mira, una pregunta que lanzo por si hay alguien viéndonos en directo o alguien que no lo quiera contar luego que lo vean diferido. Si habíais oído hablar de las inteligencias múltiples, si las conocíais o si no, porque Ujú. también nos Sí, interesa saberlo. sí, Mm, nos pica la curiosidad. sí. Vale, entonces esta teoría, que como bien dice Aina ya no es tan teoría, pero la vamos a seguir nombrando así Mm, porque manifiesta que la inteligencia académica no es inteligencia decisiva, o sea, no es la parte decisiva para conocer la inteligencia de una persona. Puesto que hay personas, os habéis encontrado en vuestro día a día, a vuestro alrededor, personas igual con grandes calificaciones, grandes nociones académicas, que igual les cuesta un poco más las relaciones sociales, etcétera. Y personas con habilidades, o sea, con poca habilidad de razonamiento lógico, que tiene gran capacidad de memorizar pequeños detalles de mapas, etcétera. o grandes dones y talentos Ujú. para comprender o capacidades para comprender cosas profundas, ¿no? De la Ujú. propia emociones, De las propias de Sí, las demás. exacto, Todo esto son diferentes tipos de inteligencias que ahora pues vamos a ir exacto, ahora vamos a abordando detallar. individualmente. Pero vamos, que todos los seres humanos tenemos una gama amplia, ¿no? Mm. de inteligencias y de capacidades, de potencialidades y vamos a ir. Gardner es como que rompe con lo que hasta ahora se creía que es que la inteligencia se veía como, está muy asociada al conocimiento lógico-matemático o a la lingüística, ¿no? Ujú, Entonces se consideraba inteligentes a las personas que destacaban en estas dos áreas. ujú, Más él demostró que somos, por así decirlo, que tenemos muchas potencialidades y muchas capacidades, además de las lingüísticas o las lógico-matemáticas, que también hacen que una persona se pueda considerar inteligente, ¿no? Esto ya os digo, en el sistema educativo como tal no está tan introducido como ujú. debería, ¿no? Porque aún se sigue... Poco a sí, poco la gente, los docentes van siendo como más conscientes, ¿no? de ello e intentan aplicarlo si son personas que se informan, que se forman, que se actualizan, ¿no? Intentan aplicarlo, pero digamos que en el currículum como tal, en la legislación, en las leyes, no se tiene tan presente. hmm, Y bueno, pues Gardner, no, Gardner, Gardner, Gardner Gardner. Vamos a llamarle Howard Sí, entre entre nosotros, compadres. Hogwarts. Divide ocho tipos de inteligencia, Hmm, ¿vale? Que está la lingüística,
Que la que hemos podemos... mencionado. La lingüística. Las Bueno, numeramos las todas numeramos, ahora y vale. luego pasamos a profundizar. Vale, pues Venga. lingüística, lógico-matemática, esto es un reto para mí porque yo aquí no las tengo apuntadas todas. Interpersonal, Intrapersonal, kinestésica, sí, musical y y naturista. naturista. No, 8. nos falta una, ¿no? La espacial. Las La espacial. Bueno, pues estas son las 8, ¿no? Y empezamos por la lingüística. La lingüística, pues la podemos encontrar, o para que os hagáis un esquema más visual, ¿no? En la sociedad lo podemos encontrar en poetas, escritores, guionistas, políticos, periodistas, ¿vale? Que es la capacidad de dominar el lenguaje. tanto oral como escrito. Sí, sí. Entonces, la mayoría, bueno, sí. No, te iba a decir que esta inteligencia es clave, obviamente, para la comunicación, para el pensamiento crítico y para la expresión creativa, ¿no? Es un punto fundamental. Sí, Mm. para realmente pues la comunicación hay pues varias formas de comunicarnos, pero la inteligencia lingüística, ¿no? Nos ofrece no solo la capacidad de comunicarnos, sino la facilidad para usar este lenguaje, ¿no? Uy, Ahí va. ay, se nos ha caído la Navidad. Qué susto. Bueno, Lo ponemos, es que no sabemos muy bien cómo engancharlo. Lo colocaremos más fijamente. mejoraremos en este aspecto. Eso es. Entonces, como bien ha dicho Aina, esta inteligencia, ¿no? Es importante para gestionar problemas, relacionarnos los unos con los otros, abordar proyectos, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos, igual si tenemos dificultad, ¿no? de comunicación o nos cuesta o tal, cómo podemos igual potenciarla o practicarla? Iba a decir entrenarla, pero ya no entrenarla, sino practicarla, pues escribiendo un diario en el que tú cuentes pues un poco lo que quieras, lo que te ha pasado en tu día, los sentimientos de tu día, etcétera, etcétera. También puedes buscar información de algo que te interese y hacer pues como un pequeño escrito acerca de ese de la información que has encontrado para ordenar tus ideas. Y esto luego lo abordaremos, las inteligencias se relacionan entre sí, luego lo hablaremos con detalle, más esto que me ha dicho de Rocío de escribir un diario, también puede ser muy beneficioso para exacto, ¿no? Para expresar y verbalizar cómo nos hemos sentido, para ponerle nombre, para ayudarnos en ese sentido. Entonces, en este caso, A comprendernos sí, a nosotros mismos, puede que ser es, beneficioso en varias... que es un poco de lo que trata la intrapersonal, ¿no? Mm. La interpersonal ya, bueno, lo abordaremos. Sí. Claro. Me parece también muy interesante establecer diálogos con personas con las que normalmente no lo hagáis. ¿Por qué? Porque te van a hablar igual de temas nuevos, temas que parten de sus intereses. Normalmente nos rodeamos de gente cuyos intereses son Personas más afines. afines, Sí. ¿no? Por también ley de atracción, pues al final acabamos con personas afines. Ujú. Pero ampliar nuestro círculo a círculo, personas que a lo mejor no lo sean tanto nos puede enriquecer a nivel de vocabulario, de argot, porque utilizan palabras dentro de sus intereses o de su manera de comunicarse. más tecnicismos, Sí. exacto. Entonces, pues nos puede enriquecer. Y en relación a esto, lo mismo, leer mucho y de autores diferentes, porque también cada autor tiene su técnica, su manera de escribir, de expresarse. Igual hay algunos autores que se centran más en lo que es la historia, otros que hacen páginas y páginas describiéndote un paisaje. Entonces, si lees de muchos autores, pues también te enriqueces sí. más y adquieres pues mayor destreza, mayor habilidades y demás. La poesía y la música, que se ha demostrado que en niños pequeños la música variada no solamente canta juegos, variada en autores, en estilos, de todo. Mejora su inteligencia verbal. Entonces, todo esto, ponerlo en práctica con niños, también es muy interesante porque puede potenciar un poco el desarrollo, digamos, de esta inteligencia, de estas capacidades.
para que ellos desde pequeños tengan esa capacidad verbal, ¿no? Para expresar igual frustraciones, cosas que no les gustan, que les hacen sentir, cómo les hacen sentir, y esto evita o ya no evita porque son necesarias e importantes, pero acorta igual las rabietas porque al ser ellos capaces de expresar lo que les está pasando, pues puede ser que se sientan como más comprendidos. Se activa más la parte verbal del cerebro, ¿no? La Entonces parte le más da, racional. exacto, una pues, lógica, ¿no? Verbalizar ayuda, pues lo que hemos dicho antes también con el diario, ¿no? Que a través de escribir tus diarios puedes hacer como un vaciado a nivel emocional, lo que favorece también tu inteligencia interpersonal, que te conozcas a ti mismo, que sepas cómo te has sentido. Yo aquí quería añadir que como padres, si queréis estimular y fomentar este tipo de inteligencia, pues es a través de cuentos, de fomentar la historia, de conversaciones, de implicar a los niños en debates, en preguntar sus opiniones, y desde el colegio pues igual, con debates, con escritura creativa y análisis de textos, ¿no? Porque también está la comprensión, ¿no? de lo que leemos o de lo que queremos transmitir. Vale, y bueno, por mi parte la lingüística está explicada. Sí, aparte, como impregnados estamos en un mundo donde los textos, la lectura, todo está muy, pues es una inteligencia que se adquiere pues de forma muy natural, ¿no? Los niños adquieren el lenguaje de forma muy natural. Con la socialización, Sí. con la... Sí. Luego, pues tenemos la lógico-matemática, lo mismo para ubicarla, ¿no? Dentro de la sociedad, científicos, economistas, ingenieros, que tienen una capacidad de razonamiento lógico, de resolución Analistas. de problemas matemáticos, reconocen y predicen, ¿no? Igual conexiones entre conceptos y tienen pues eso facilidades, ¿no? A la hora de hacer Sí, para resolver cálculos, de... problemáticas, incluso problemas de la vida, del día a día, ¿no? Para utilizar la lógica para aplicarla a la resolución del día a día, que esto no se valora, por ejemplo, a lo mejor en test más estandarizados, pero la capacidad lógico-matemática implica eso. Capacidad también para resolver problemas, entre comillas, diarios, no del solo día a día. asociados a números o a matemáticas así más pura, ¿no? Y es fundamental para el razonamiento, la toma de decisiones y el pensamiento científico, y yo añadiría también un poco el crítico, ¿no? Aunque... Sí. Vale, luego tenemos la espacial. Sí, yo aquí diría, por ejemplo, juegos que puedan fomentar la inteligencia lógico-matemática, pues de estrategias, ¿no? Juegos también de pistas, tipo gincanas también pueden ayudar. Problemas de lógica, experimentos, hacer experimentos como tipo científico, ¿no? Para los peques. Y retos cotidianos, por ejemplo, del día a día, o matemáticos, esto también denota una inteligencia en este sentido. Sí. Vale. Algo que luego haremos, que tengo yo anotado para comentar también, es que no hay un estándar para definir que una persona es inteligente en un determinado área, ¿no? Esto Howard Gardner lo comprendió bien, ¿no? Que a lo mejor hay dos personas con un mismo tipo de inteligencia, por ejemplo, en la lingüística, por ejemplo, y podemos tener a un poeta que toque con mucha sensibilidad temas muy profundos, y a lo mejor luego un político, ¿no? Que parecen a lo mejor entre comillas opuestos o que no siguen, pero tienen el mismo tipo de inteligencia. Sí, Entonces no hay tienen la solo misma facilidad, ¿no? Para usar el el lenguaje y lenguaje, expresarse. quizás en dos áreas diferentes o en dos contextos diferentes, más parte de esa inteligencia. Entonces no hay, aunque dos personas destaquen en un mismo tipo de inteligencia, no tiene por qué verlo de la misma manera, ¿no? O aportar de la misma manera. Sí. Mm. Vale, entonces la espacial, Vamos allá. que aquí podemos tener a los ajedrecistas, pintores, escultores, ¿no? Son personas que... Pilotos, ¿no? Sí, sí, claro. Que observan el mundo, los objetos desde diferentes perspectivas, ¿no? Se pueden hacer imágenes mentales. Iba a decir, son muy visuales, capaz de crear imágenes mentales en su cabeza. Y no solamente de crearlas, ¿no? Sino de explorarlas, girarlas, ¿no? Manipularlas de manera No, mental. exacto. No manipulativa, no a palpable. través del tacto, sino a través de una imagen mental. Sí. Capaces de conducir, de orientarse, de explicarles igual a personas, guiarles hacia un punto u otro, personas que están como en un ángulo opuesto, ¿no?
diferente... O incluso oscuras, perdidas. Alguien que te pregunta una dirección, por ejemplo, a mí me pasa, me suelen preguntar direcciones y tengo que pararme a hacer esa imagen. Otras personas con mucha rapidez enseguida son capaces de indicar el camino, ¿no? Crean la imagen mental y enseguida ubican a la persona y le dan las directrices oportunas. Sí, vale. Es esencial para profesiones como la arquitectura también, el diseño y las artes visuales, ¿no? ¿Qué materiales le podemos dar a los niños para estimular rompecabezas? ¿Qué más? Mapas, materiales de dibujo, aquí también a lo mejor las gincanas también para orientarse, ¿no? Los juegos de pistas y mapas conceptuales y proyectos visuales, ¿no? Que impliquen esa capacidad. Vale. Siguiente. Siguiente, vale. Pues yo ahora tengo la musical. Perfecto. ¿Vale? Yo de la musical, pues simplemente tengo aquí apuntado las personas, ¿no?, que tienen oído absoluto. No sé si habéis escuchado hablar de, digamos, esta capacidad o esta condición, ¿no? Que son personas que identifican muy precisamente notas, ya sean aisladas o ya sean en conjunto con otras. Tiene una capacidad discriminatoria acústica muy grande, ¿no? Una capacidad de discriminar rangos a lo mejor muy cortos de... Sí. Asignan notas a sonidos cotidianos del día a día, ¿no? Bocinas de coches, igual un sonido de una cuchara clink, clink, golpeando un vaso o la sirena de una ambulancia. Tienen mucha facilidad para reproducir una melodía que han escuchado una sola vez sin partitura. ¿Qué más? Una canción compleja, que ahora estaréis diciendo todos. Yo también. No vale la de los anuncios. No, exacto. No, tiene una compleja, ¿no? y tocarla, ¿no? Tiene facilidad. Exacto. Tiene Para facilidad escucharla una vez y luego tocarla e interpretarla con mucha claridad. Sí. Facilidad para aprender a tocar instrumentos, para crear ellos mismos melodías. Incluso instrumentos. Sí. Y entonces aquí hay un poco dos corrientes, ¿no? La que dicen o la que apuestan porque esto es como una capacidad que te viene de nacimiento, y otra corriente que dice que sí que se puede adquirir y sí que se puede practicar y entrenar. Yo creo que desde una perspectiva las dos pueden tener razón, ¿no? Hay gente que nace como un don. Por ejemplo, últimamente estoy viendo vídeos de niños menores de 2 años o de 1 año que ya saben tocar el piano, ¿no? Es como ya tiene ese don, ¿no? El otro día vi una nena que aún no sabía hablar, pero rapeaba con un flow. Mira, se lo comentaré a Rocío por si parece interesante colgarlos en Instagram, porque Pues realmente sí. esos niños ya han nacido con ese don o no, esa capacidad innata, ¿no? Más puede que otros desde primeras edades no despunten, pero con un programa o con una implicación porque a ellos les motive de su partiendo de su propio interés, Sí pueden llegar a alcanzarlo, ¿no? Sí. Porque ambas corrientes pueden tener... Yo creo que sí. Una cosa es lo que tú dices, ¿no? Nacer, eso es tipo don, ¿no? Tú naces ya y por ti mismo, sin necesidad igual de terceras personas ni Tienes nada. una habilidad Tienes innata, una destreza que no Sí. necesita ser aprendida o entrenada. Y otras que tienes el potencial latente, está ahí latiendo, pero Que sí con que una ayuda igual necesitas... externa, ¿no? Puedes llegar a sitios donde otras personas que no tienen, digamos, esa capacidad de aprendizaje no pueden llegar. Que esto lo vimos, ahora que estoy hablando, en el evento del viernes, ¿no? Que Sí. diferenciaba los dones y los talentos, ¿no? El don es como esa capacidad innata que no necesita ser entrenada ni practicada, y el talento, que es como que está ahí latente, pero sí que requiere de cierta... De una práctica, sí, de un... exacto, sí, de una... cierto entrenamiento. Yo de la musical destacar, pues eso, que es la capacidad para percibir, discriminar y crear sonidos y ritmos. Potencia la creatividad, la memoria y la sensibilidad emocional. ¿Qué le podemos dar a nuestros hijos para fomentarla? Pues escuchar música, como dice Rocío, muy Variada. diversa, muy variada, ¿no? Cuanto más. Si nos vamos a música clásica, también creo que es importante por la complejidad, ¿no? Que tenían esas músicas, que ahora se ha perdido un poco, ¿no? Pero bueno. Y juegos de ritmos, de composiciones, también pueden fomentar y estimular. Sí. Por aquí nos dice Inma, buenos días corazones, buenos días. Buenos Inma, días, Inma. que se nos ha caído el cartelito de Feliz Navidad. Pero lo tenemos, Sí, lo tenemos presente. y lo colocaremos de una forma Sí. que no se nos caiga. Analizaremos a ver cómo hacerlo.
Que muchas gracias Exacto. por el regalito. Vale, luego tengo la corporal kinestésica, ¿vale? Que aquí, pues, de nuevo, podemos encontrar a deportistas, bailarines, actores, ¿no? Que igual necesitan también interpretar no solo a nivel lingüístico y vocal, sino también interpretar con el cuerpo, con el lenguaje no verbal. Que me está veniendo a la mente todo el rato tu hija. Acróbatas, circenses. Sí, la verdad es que en cuanto a todo lo que son volteretas, ¿no? Y control de su cuerpo, Mm. mi hija, no sé, tiene un don. Tiene un don innato que no lo ha visto, no lo ha aprendido, del exterior no le ha llegado esa información, más ya la tenía en sí y simplemente, pues, Ujú. como ha tenido la Sí, suerte de tener una madre que no le ha coartado en ese sentido, ¿no? Que ha ujú. sabido He transitar podido, sus miedos para sí. afrontarlo, pues ahí ya tenemos un futuro prodigio de lo que ella quiera en ese Pues sí, bueno, sentido a nivel exacto, ya. kinestésico. A Sí. ver, a ver, a Mm, ver a qué le lleva todo esto. mm. Pues eso, como hemos dicho, habilidades corporales y motrices para manejar herramientas o el propio cuerpo de una Una manera coordinación, una coordinada. destreza, Ujú. exacto. Sí, Mm. sin necesidad casi, o sea, un dominio del cuerpo sin necesidad de practicarlo muchas veces. Aquí, pues, estamos como en la misma situación de antes, ¿no? Tú puedes ver un movimiento y automáticamente saber controlar tu cuerpo para hacer ese movimiento, o a través de entrenamiento con profesores, con Prácticas, sí. explicaciones de cómo tienes que colocar el cuerpo y tal, puedes de una manera rápida aprender a hacer ese tipo de movimientos. Mm, Pues exacto. esto lo mismo. Mm. Decir que es vital para actividades físicas, artísticas y trabajos que impliquen destreza manual, ¿no? Las manualidades, quizás aquí también diferenciamos entre la motricidad fina y la motricidad gruesa, ¿no? Un artesano capaz de con sus manos hacer cosas muy precisas, incluso los Ujú. cirujanos leí que pertenecen a este campo de la inteligencia, ¿no? O que tienen Yo eso desarrollada los ubicaría, ¿no? Más en la espacial, ¿no? también, pero bueno, la Alguien precisión con las manos. ujú, Pues es que ya hemos dicho, las inteligencias están interactúan entre relacionadas, ellas, sí. ¿no? Se interrelacionan. Sí. Más por Pero un eso. artesano que está igual haciendo pequeños detalles no tiene esa capacidad de visualizar el espacio en el que está trabajando Y para crear lo que él quiere pero a crear. su vez tiene que tener Sí. mucha habilidad y mucha destreza y mucha coordinación en las manos para hacer movimientos tan precisos o con tanto detalle, pues eso, con el cuerpo en esta ocasión con las Ujú. manos, ¿no? Eso es. Mm. Vale. Yo ahora tengo la intrapersonal, Vamos con la ¿vale? La interpersonal. intrapersonal, como hemos comentado antes, es un poco, ¿no? La capacidad de reflexionar, conocerse a uno mismo, ¿no? El autoconocimiento, el ámbito interno, capaz de igual separar en una situación o un acontecimiento, ¿no? Separar el sentimiento de lo que es la situación para poder analizarla y ver por qué he hecho lo que he hecho, qué me ha llevado a donde me ha llevado y... La introspección, la autorreflexión, el autoconocimiento, ¿no? La comprensión de uno mismo, ¿no? Y de lo que le lleva a actuar de cierta manera, de lo que no, etc. Sí, sí. Yo diría que es crucial para ayudar a regular las emociones propias Ujú, y es esencial para la autoestima, ¿no? Y la toma de decisiones personales, ¿no? Saber calibrarse uno mismo, qué realmente siento, qué realmente ujú, vibro con ello, ¿no? Para actuar en coherencia, ujú. ¿no? Y ser consciente también de cuándo puedo o no puedo tomar una decisión, porque hay veces que dentro de la emoción haríamos una cosa El que impulso nos lleva a después, hacer algo que sí. luego sí lo calibramos bien y lo valoramos, no sería a lo mejor lo más óptimo o adecuado Ujú. de, O somos conscientes de que después nos arrepentiríamos de haber actuado como de haber... tal manera, Sí. sí. Es accionar más que reaccionar, ¿no? Es Ujú, complejo, ¿no? sí. Es eso, pues Vale. La interpersonal. vamos con la interpersonal. Pues la interpersonal aquí podemos ubicar a profesores, psicólogos, pedagogos, abogados, ¿no? Personas que interpretan gestos, tonos, ¿no? Igual en el diálogo de una persona, los tonos, las palabras, más allá de lo que perciben los sentidos, de lo que percibe el oído y la vista.
van más allá del lenguaje, van al metalenguaje, lo que se dice sin decir, ¿no? Todo aquello que a veces tú quieres que no se te note, pero tu cuerpo habla muchas veces lo que tú callas, ¿no? Entonces, pues Ujú. estas personas tienen una capacidad para leer, Sí, el eh, lenguaje corporal. sí, Ujú. mm, Sí, leer, ajeno, observar, sí, sí, sí. exacto. Es crucial para la empatía, para el Ujú, liderazgo y el trabajo en equipo. ujú. Mm, Pues eso, capta, ¿no? Los sentimientos no exteriorizados de las personas, ¿no? Y son capaces de recibir esta información, analizarla, La interpretan y actúan en sí, coherencia, ¿no? y con todo ello actúan, ¿no? Para adaptarse un poco a las personas, prediciendo un poco lo que van a hacer o, bueno, ciertos aspectos del mundo exterior. Mm. Sí, nada, ya está. Yo ya lo tengo. Sí, de la interpersonal, pues eso. Son dos grandes olvidadas. Ahora mucho Ujú. a través de la educación emocional se están empezando Empezando. a integrar en el sistema educativo, pero antes podemos encontrar alumnos con un currículum perfecto en cuanto a matemáticas y lingüística y luego con una capacidad, unas habilidades interpersonales e interpersonales nulas, ¿no? Que, pues bueno, y Que luego, le cuesta la gestión emocional propia y esto exacto. lo que hace es exteriorizar igual esas emociones de una manera que a los de fuera, ¿no? Les Les pueden puede provocar dañar o rechazo, sí. exacto. Entonces, pues eso, para poneros un ejemplo muy visual y muy gráfico, sería el gran empresario al que a nivel económico se le da muy bien, pero luego no trata bien a las personas. Esto por poner un ejemplo que me ha Ujú, venido a la mente, ¿no? sí. Podrían ser, no hace falta tan gran escala. Y sí que es cierto que cada vez lo vemos como más dentro, ¿no? del sistema educativo, pero bajo mi punto de vista, en ciertos centros, no quiero decir, no quiero generalizar en todos, pero sí que se centran un poco más esto en la etapa de infantil, pero ya cuando empiezan primaria, sobre todo cursos más avanzados de primaria, esa parte como que se deja un poco Se de va lado. perdiendo. Coincido Sí. totalmente con Rocío que es eso. En infantil como que sí, como que ya se da mucha más cabida a este tipo, a esta variedad de inteligencias, poniendo énfasis en lo emocional, que es muy, muy importante, ¿no? Más luego, conforme van entrando en primaria, eso se va perdiendo y se vuelve a poner el foco otra vez En lo en, académico, sí, en lo o sea, en, académico. en la lingüística, Sí, en la lógica coincido, matemática. coincido. Y también para un poco como comprender, ¿no? Es que no tenemos, o sea, somos analfabetos en este sentido, nosotros no hemos recibido ese tipo de educación o ese tipo de mirada, entonces, claro, hay que hacer un trabajo antes personal con nosotros mismos, cada uno, tanto en nivel o en el rol de padre o madre como de maestro, si eres así, ya te lo tienes que tomar como una responsabilidad y un poco un deber, ¿no? Porque Ujú. es algo importante trabajar tú en ello para integrarlo y poder transmitirlo. Yo A los entiendo alumnos, que en ese claro. sentido, pues claro, tenemos que hacer nosotros un poquito más de esfuerzo porque venimos de una generación donde esto no se tenía muy, muy en cuenta, ¿no? Más, hay que ponernos las Claro, pilas. al no tener referentes no sabemos igual cómo hacerlo, ¿no? Cómo Sí. gestionarlo. Pero sí que es verdad que dada la importancia que tiene o que se le debería dar, yo creo que cada persona en lo individual debería tener en cuenta estos Sí. aspectos. Para no hacer sentir nunca a un niño que no es inteligente, que no Ujú, vale, puede que no valga para una cosa concreta, puede que tenga ciertas resistencias, pero ahí está el trabajo, la implicación y la voluntad del profesor de ver más allá, de ujú. ver sus fortalezas, sus capacidades, sus potencialidades y fomentarlas. Ahora luego lo veremos, que esto también lo tenemos anotado, como a través de a lo mejor lo que se le da muy bien, podemos fomentar lo que no se le da tan bien, ¿no? Ujú. Pero no queramos trabajarlo de esta forma, sino aprovechar su fortaleza para acercarle eso que le es más complicado. Porque Eso como hemos es. dicho y hemos mencionado varias veces, las inteligencias son independientes, pero interactúan entre ellas, Ujú. ¿no? Sí, Entonces, puede ser que te encuentres, ¿no? a un alumno o a una alumna que igual en lógico-matemática le cuesta más porque estar sentado aprendiendo conceptos que les resulta un poco complicado, incluso aburrido de aprender. Sin embargo, puede ser que esos conceptos
de una manera más kinestésica, ¿no? A través de la educación física, la psicomotricidad, puedan adquirirlos más fácilmente, pues lanzando balones, ir Vamos a contando contar cuántos más, canastas, exacto, ¿no? sí. Proponle un reto. Ahora que tú tienes que contar cómo vamos, ¿no? Pues ya le, Ujú, le da una motivación extra, ¿no? sí. Que aprovechando esa motivación es que podemos hacer maravillas con los niños. Y yo sé que es complejo, lo Mm. repito, sé que no venimos, pero es hora de ponernos la pila y Y sobre empezar todo a... tal y como está planteado, ¿no? El sistema educativo que está pues planteado muy en materias, todo diferenciado como en bloques, de Sí, tal cuando no hora es la esto, de tal manera que... hora esto. Entonces, igual si hacemos una educación un poco más global. Exacto. Podemos dejar que todo niño llegue a su máximo potencial sin Ujú. coartarlo para que todos se adapten, ¿no? Yo lo comprendo, es complejo tener 25 niños con una diversidad Que aquí volvemos a las ratios, mi también. cruzada personal, aquí volvemos a las ratios porque, claro, no es lo mismo que un profesor tenga 25 alumnos con sus 25 excepcionalidades y se tenga que centrar en darle a cada niño 25 propuestas educativas. Claro, porque el que va por arriba, porque va por arriba y esto, el que va por abajo, entonces al final cuadrarlo todo eso entre las radios elevadas y entre el sistema segregado por asignaturas es complejo. Ujú. Porque yo es que lo del segregar las asignaturas no lo comprendo aún. En unos niveles más avanzados, ¿no? Cuando ya se está la especialización, vale, lo puedo entender. Pero en edades como primaria que tú me separes la lengua de la matemática, no lo comprendo. Se pueden trabajar perfectamente, ¿no? Entonces, Sí, porque para igual resolver un problema matemático tienes tienes que que tener leer comprensión y lectora. tienes que comprender, exacto, ¿no? Y a veces se quiere separar que la mente del niño que no funciona de esa manera fragmentada y parcelizada es como, vale, ahora estoy en matemáticas, pues aprendo números, pero ¿y el problema? Lo estás leyendo, no sé, es como que ellos intentan separar cuando su mente no funciona así. Entonces, realmente creo que no es la manera. El otro día también, el viernes, vimos como todo en esta sociedad ha ido evolucionando. Desde hace 100 años ahora los coches, la comunicación, el Ujú. sistema Las educativo tecnologías. es prácticamente igual que el de hace. Entonces ahí ya es como... Sí, sí, tendríamos ah, igual que poner un poco el foco en mirar a ver en la realidad actual en la que estamos, los avances neurocientíficos, las nuevas y no solo es teorías, nuevos meter tablets, estudios. sino meter lo que realmente Sí. hay que meter. Ujú. Y aplicarlo eso, ¿no? Al día a día de las aulas de todos los centros, no solamente de los centros más concienciados. Sí, o más, sí, porque a veces se va Más la tendencia interesados. esta que acaba en convirtiéndote como en elitistas, ¿no? Yo me lo Ujú, puedo permitir en un colegio de estas características, yo no me lo puedo permitir. Entonces, eso tampoco, desde ujú. mi prisma, es lo óptimo para las criaturas, siempre pensando en ellas. Sí. Bueno, y yo Mm. por último ya está la Ah, naturista, triste. ¿no? Mm. Que esta la añadieron un poco más tarde al darle la importancia que tiene con respecto a la supervivencia, ¿no? del ser humano. ¿Por qué? Pues porque detecta, interpreta, observa, ¿no? Cómo usar. Es la capacidad para detectar patrones en la naturaleza, ¿no? Ujú, Que eso luego es que a veces como que nos hemos separado a veces de la naturaleza y eso yo tampoco lo comprendo, ujú, lo comprendo muy bien, ¿no? Los ritmos, los patrones, eso a nivel, eso también fomenta mucho la inteligencia intrapersonal y demás, ¿no? Conectar ujú. con los propios ritmos. Es una gran olvidada y que fuera la Sí. última en añadirlo dice mucho, ¿no? Sí, saber cómo, cómo igual, ¿no? En cada época del año o en cada incluso momento del día es más óptimo hacer una cosa que otra porque la tierra, el campo, el sol, las nubes, todo va a afectar a la Formamos cosecha. parte de lo mismo. Es que a veces a mí me flipa que se estudie el universo como estamos nosotros y esto es el universo. No, no, es que tú formas parte del universo, no es que estés tú contemplando el universo, es que tú estás ahí metido, o sea, formas parte intrínseca de ello. Ujú, Entonces a veces nos queremos separar, igual que la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, contra más en armonía y en comunión estés tú con ellos, ¿no? Mejor. La primavera tiene unas características y unas no, que es ujú. florecer, es expansión, el verano igual, ¿no? El invierno tiene más Más recogimiento, recogido. entonces contra más vayas tú en armonía con esos ciclos de la naturaleza, vamos, mucho más armónica va a ser tu vida también en ese Ujú. sentido. Sí. Mm. Bueno, yo aquí tengo apuntado que las personas que tienen igual como más potencializada o más desarrollada, ¿no? Este tipo de inteligencias, pues disfruta mucho de entornos poco explotados, ¿no? por el ser humano, pero también
pone el foco en cómo conocer e interactuar con el entorno en el que está en este momento y cómo usarlo para sacar, El digamos, un máximo, o el beneficio. máximo rendimiento o el máximo potencial. Sí. Sí. Me estoy acordando y por eso me estaba un poco riendo porque viniendo Rocío me ha dicho, en un momento he leído esto y es como si estuviera leyendo a tu pareja. Mi pareja le da un poco de cosa que hable de él, pero he de decir que se ha pasado media vida pensando que él no valía, que no era inteligente, que no sabía nada, ¿no? Y ahora Rocío, que ella misma lo ha leído, pues yo coloco a mi pareja como que tenía una alta capacidad, ¿no? En una inteligencia naturista hasta ahora desaprovechada, ¿no? ¿No? Y que además igual en su momento le intentaron enseñar fracciones sentado en un pupitre y él no le entraban y no entendía las fracciones. Y ahora resulta que teniendo que mezclar agua con un cuarto del tapón de este para no sé qué, o para hacer, yo qué sé, para mezclar la tierra o para hacer a lo que a él le gusta, ¿no? Pues ahí, con eso, sí que aprende esos conocimientos que igual a él le resultan complicados de otra forma llegar a ellos. Tal cual. Ujú. Así que, pues, para que veáis que al estar todo tan relacionado y tan unido, si vemos que a un niño le resulta complicado llegar a cierto concepto, a cierto conocimiento, a adquirir cierta habilidad de la forma tradicional, pues tenemos que mirar y darle vueltas a ver cómo desde la observación y sus propias potencialidades, ¿no? Podemos hacerle Podemos llegar a aquello llegar. que más dificultades, por Ujú, ejemplo, la matemática y la música es obvio que están muy relacionadas, ujú, ¿no? Los tiempos con las divisiones, ujú. podemos ir aprovechando. Sí. Mm, Sí, entonces, bueno, pues ya todos los seres humanos tenemos todas las inteligencias, efectivamente. sí, pero se dominan en mayor o menor medida Mm, cada una en función de nuestra propia naturaleza, mm. ¿no? Y nuestros propios también Intereses, intereses, sí. intereses, que no me salía la palabra. Sí. Y puede que tengas un nivel muy elevado en una inteligencia, más no ni significa que todas vayan a estar en el mismo nivel, ¿no? Ujú, Más que sí que podemos desarrollar las ocho en un nivel funcional, ¿no? Que nos permita vivir de una manera óptima. ujú. Mm. Eso es. Y aquí, pues lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que el sistema educativo igual ofrece el contenido y los procedimientos centrados mucho en la lingüística y en la lógico-matemática, de manera dividida por materias, muy localizada, muy centralizada, ¿no? Cada una en su posición. Hay veces que hasta entran maestros diferentes, ¿no? Ujú, Que es eso, viene el de matemáticas y enseña matemáticas, viene el de lengua y enseña el de lengua, ¿no? Y claro, ahí se pierde un poco la conexión entre, pero que han hecho matemáticas, me puede enriquecer para dar lengua. ujú. Luego también está, es verdad que los maestros generalistas a veces se pierden un poco de las especialidades, pero ahí habría que llegar a una conjunción donde esto sea beneficioso en todos los sentidos para los niños, ¿no? Que Ujú. al fin y al cabo son los mayores perjudicados, ¿no? Por este tipo de... Sí. Mm. Y podemos ver, pues lo que has comentado antes, música y lógico-matemática o matemáticas en este ejemplo en Mm. concreto, que están muy relacionados, entonces se le puede facilitar a un niño que tenga una inteligencia musical muy potenciada, se le puede facilitar a través de la música la comprensión de las matemáticas. Incluso al revés, porque a mí había veces que la música, a mí me gusta mucho, yo soy muy musical, yo voy silbando por la vida, haciendo ritmos y tal, pero sin embargo se me complicaba un poco adquirir los ritmos, ¿no? Con el instrumento de las corcheas, de las semicorcheas, de los trisillos, de que ahora pim, 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 pim. Pues a través de la matemática que en un principio también me costaba, pero poco a poco como que me resultó más fácil, ¿no? Una Mm. vez le cogí como el punto, como el truco, para mí la matemática sí que es algo que me resulta sencillo, ¿no? El memorizar eh, Las las fórmulas, fórmulas. es que me salía raíces cuadradas, Sí, las fórmulas. el memorizar fórmulas y tal me resultaba fácil, pues a través de la matemática me resultó más sencillo adquirir los ritmos de cada tiempo, de cada Exacto. nota. Ujú.
Entonces, bueno, podemos mirar cómo de una forma más tradicional la matemática puede ayudar, pero de una forma en la que se tengan en cuenta todas las inteligencias, se puede llegar a todo desde Sí, todos los puntos. exacto. Ujú. Mm. Y nada, al definir la inteligencia como, como una capacidad, ¿no? No es algo de como igual se tenía o se tiene como definición de inteligencia, que es algo como muy, un bloque muy estático, ¿no? Tú eres inteligente porque igual tienes este coeficiente intelectual y tú estás aquí y eres así de inteligente, ¿no? Mm. Al ya denominarlas como capacidad que se puede potenciar, pues esa inteligencia va fluctuando. Entonces tú puedes despuntar en un tipo de inteligencia, pero a través de esa llegar a todas las demás en mayor o menor medida. Mm. Que como bien ha dicho Aina, no tienen por qué estar todas en un círculo perfecto. Exacto. Ujú. Mm. Vale. Yo quería poner las asunciones básicas de la teoría de las inteligencias múltiples, que como bien acaba de mencionar Rocío, es que cada persona en base posee las 8 tipos de inteligencias, ¿no? Y cada una funciona de una forma particular en cada persona. Lo que hemos dicho, puede que haya dos personas con un nivel alto de inteligencia o de la capacidad lingüística, más las dos la desarrollan de una manera completamente diferente, Ujú. única y suya en este sentido. La mayoría de las personas, por regla general, suelen desarrollar cada inteligencia hasta un nivel adecuado, óptimo de competencias, ¿no? Que te permite, pues eso, el correcto funcionamiento. Aquí podríamos denominar que dice que las únicas excepciones son a lo mejor determinadas... ay, ¿cómo lo digo? Patologías. No quiero utilizar esa palabra. Pero mal leído. Bueno, Condiciones. Vale. divergencias funcionales, ¿vale? Es que no quería encontrar la palabra que me parece más óptima y con la que quiero que se quede. Divergencias como a lo mejor personas con Asperger o lo que antes era conocido como sabios idiotas, ¿no? Personas que despuntan mucho en una cosa, pero luego las otras tienen carencias, ¿no? No están ahí. Pero Sí, vamos, con un personas que igual correcto tienen una facilidad, no un don para contar, sí, lógico-matemática, para la expresión, para tal, pero les cuesta igual comprenderse, comprender a los demás. comunicarse, Ujú. etc, etc, etc. Hmm. Las inteligencias, por lo general, lo que hemos dicho, disculpar, trabajan juntas, de manera conjunta y se interrelacionan. Un segundo. Bueno, pues esto va un poco en la línea en lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que cada persona puede llegar a cierto conocimiento a través de cualquiera de las inteligencias, porque al estar todas relacionadas entre sí, tú puedes llegar a este punto porque se te da bien esto o porque dando una vuelta a través de el resto de inteligencias que igual tienes tú un don o una potencialidad de ellas, pues llegas a ese conocimiento en esa otra área que igual pues no despunta tanto. Exacto. Entonces las inteligencias interactúan entre sí. Es extraño que una inteligencia actúe de forma aislada, sino en los casos, como hemos dicho Ujú. antes, que hay determinadas divergencias o lesiones físicas, ¿no? Cerebrales. Y también son independientes. Un nivel alto en un tipo de capacidad o inteligencia no significa que vayas a tener el mismo nivel en todos los demás tipos de inteligencia. Y hay muchas maneras de ser inteligentes dentro de una misma categoría. Por eso no hay un conjunto estandarizado de características que una persona debe poseer para decir, tú despuntas en esta. No hay una lista de características. Para que esto también me encanta porque deja el abanico ahí, ¿no? En que Sí. cada uno puede experimentarlo y vivirlo, Ujú. manifestarlo de una manera, Sí, ¿no? que aparte de estar el abanico abierto en el que cada persona individual tiene un porcentaje de, digamos, inteligencia, Mm, aparte de eso es que aunque tú y yo tengamos el mismo porcentaje en cierta inteligencia, tú lo puedes llevar a a tus un ámbito y a necesidades, otro, sí, sí, a lo que a ti te resulta significativo e interesante para ti en tu vida y yo tal a lo cual. mío. Entonces podemos desde un mismo punto de inteligencia, desde un mismo nivel,
podemos ir por caminos diferentes. Exacto. Y también un ejemplo que os quería poner, una persona que no sabe leer, que no ha desarrollado esa capacidad de lectoescritura, puede que sea un maravilloso contador de historias, de leyendas, un magnífico orador que tenga una alta capacidad o una alta habilidad en lingüística, más no haya adquirido nociones que entre comillas consideramos básicas como es la lectura y la escritura, ¿no? Pero puede ser un maravilloso orador o contador de historias o narrador de cuentos. Creatividad ahí Exacto. también. Mm, mm. Sí. Vale. Vale, yo quería también haceros algunas recomendaciones para los padres que les vengan bien, ¿no? ¿Cómo identificar las fortalezas, ¿no? Pues observar, ¿no? En qué destaca, qué potencialidades, sin descuidar el resto, ¿no? Eso también es importante, ¿no? A veces vemos que nuestro hijo destaca en una cosa y centrarnos ahí. Está bien que potenciemos eso, más sin descuidar las demás áreas por lo que estamos comentando, que todas están interrelacionadas, ¿no? Y quizás fomentarlas todas como un conjunto favorezca que ese máximo potencial se alcance también en lo que para él es relevante o significativo, lo que despunta. A mí aquí se me ocurre la típica frase esta que dicen, si a un pez le pides que escale un árbol, no lo va a conseguir. Entonces, está muy bien si a tu hijo se le da muy bien el arte, pues apuntarlo a clases de arte. Pero si se le da muy mal o le cuesta más, ¿no? Vamos a decirlo así, le cuesta más llegar a otro tipo de conceptos y de conocimientos, pues tampoco olvidarse de que igual cierto tiempo de su tarde o de su cierto tiempo suyo semanal lo dedique a no quedarse atrás, más que nada porque hay ciertos tipos o sea, cierto nivel de conocimiento que para el día a día sí que tiene que tener adquirido. Lo que podemos hacer aquí, que me viene a la mente, para no forzar a un niño a hacer algo que no le gusta, que no se sienta a gusto, que no le motiva, es aprovechar esas áreas que se le dan bien, como bien el dibujo, pues para trabajar esas que no se le dan tan bien, ¿no? Exacto. Creo que a lo mejor es la manera. Ujú. Evitar comparaciones, esto es... Sé que a Es veces básico, pero es complicado. vivimos en un mundo dual basado en la comparación, ¿no? Nos Ujú. vamos guiando por compararnos, ¿no? Por opuestos, ¿no? Entonces a veces es complejo. Más en un niño sí que hay que tener la delicadeza de eso, de no estar comparándolo con los demás y volvemos al capítulo de la semana anterior, respetar los ritmos de cada Ujú. uno, los ritmos Y de las naturales. expectativas también, el capítulo de las También hablamos expectativas mucho. también, porque hay veces que básicamente en el núcleo familiar, hermanos, al comparar a los hermanos ya le estás poniendo a uno una expectativa que igual no cumple porque no es igual que el otro hermano. Entonces, claro, ya le estás generando ahí una etiqueta, Mm. un... Las etiquetas de manera implícita o explícita llevan ahí las expectativas que ponemos nosotros, Ujú. ¿no? También lo abordamos también en el capítulo 2 o 3 Sí, del efecto Pigmalión, ¿no? sí, Entonces, ahí los tenéis para verlos si no sí. los habéis visto. Eh, ¿Qué más? Diversificar las actividades, hacer un abanico de experiencias para que cada niño también, si tú le ofreces un gran abanico, así él también puede ver en qué es bueno, ¿no? Os cuento otra vez el caso de mi pareja, si solo tenía dos opciones y ninguna era bien, es como no se me da bien. Si tú le ofreces un abanico, ¿no? Entonces, pues esto y esto no se me da bien, pero esto me encanta. Y a lo mejor a través de esto puedo llegar a lo otro, ¿no? Ujú. En fin, fomentar la motivación intrínseca, lo que cada niño le gusta y hace de manera voluntaria y que le motiva y le entusiasma, y permitir que los niños elijan basados en su disfrute, ¿no? Crear ambientes seguros donde se ofrezca variedad, porque esto favorece que exploren, ¿no? Y que vayan encontrando ellos mismos cuáles son sus potencialidades. Ujú. ¿Cómo identificar las Gran inteligencias pregunta, multa? gran Sí, pregunta. pues los intereses naturales, obviamente, de la criatura y te están dando una señal, ¿no? De lo que a él le gusta, porque se le dará bien, ¿no? Y Ujú. porque, Con la observación, sí, básicamente con la básicamente. observación. Tú observas a tu hijo y mi hija generalmente todo lo que es, como hemos comentado antes, todo lo que es deporte y tal, tiene un gran control de su cuerpo y suele despuntar, pero ella, su don natural son las acrobacias, las volteretas y todo lo que tenga que ver con ese tipo de deporte. Mm. Entonces, pues simplemente con la observación yo sé que Simplemente, prefiere. poco tienes que observar para no darte cuenta. Por ejemplo, en el Es que se campo de su desgracia que hija, parece una que es, estrella de si mar. ella puede ir hablándote mientras da volteretas, teniendo una conversación. Claro,
para mí es muy obvio y si no lo observas, hay otros que a lo mejor puede ser mucho más sutil, ¿no? Ujú. Mi hijo conecta mucho con la naturaleza y eso en un mundo de asfalto puede pasar completamente desapercibido, lo digo yo, porque claro, él es como que a veces no, pero tú lo ves en el campo, lo ves interactuar en espacios donde nosotros sí que tenemos, solemos ir bastante y mi hijo te explica qué planta pincha, cuál es venenosa, cuál no. Claro, eso puede que de normal pase completamente desapercibido, ¿no? En las zonas Hoy, más... hoy en día sí un poco más porque como ya lo tenemos todo más adaptado, ¿no? A la sociedad, todo más facilitado, tú necesitas comer y vas al supermercado, vas al mercado, vas a donde sea y compras y sabes que lo que puede, o sea, que todo lo que tienes allí lo puedes ingerir, ¿no? Pero claro, eso en épocas anteriores era muy útil para la supervivencia del ser Claro. humano. Si no hubiésemos tenido personas con ese tipo de inteligencia, pues puede ser que la evolución hubiese sido radicalmente Mm, diferente. por eso. Ujú, Pero es que hay algunas que son muy obvias, ¿no? Por ejemplo, como el caso de su hija, que desde corta edad, yo creo que en menos de 2 años, ya hacía volteretas o piruetas. ujú, Entonces, claro, es fácil verlo y a lo mejor otros que tenemos que dedicar más tiempo a la observación, porque ya os digo, todos los niños son inteligentes, todos tenemos los 8 tipos de inteligencias, ujú, todos tenemos alguna que puede destacar o predominar más y simplemente a través de la observación directa podemos ujú. detectarlo. Tengo aquí apuntada yo una frase de una chica que no me acuerdo cómo se llama, de todos somos buenos en algo y todos podemos aprender. Tal cual. Ujú, Mm, genial. Mm. ¿Qué más? ¿Cómo saber si mi hijo tiene una inteligencia dominante? Pues ver en qué actividades disfruta más. Obviamente nos repetimos a la observación directa, que ahí es ujú, facilitar todo tipo de claves, ¿no? Y señales. ¿Y cómo aprende mejor? Hay algunos niños que aprenden mejor cuando lo escuchan, cuando se lo explicas. Otros que lo entienden mejor cuando lo experimentan, cuando lo vivencian, cuando lo manipulan, cuando lo hacen. Y otros que cuando lo ven. Hay gente que es más visual, entonces puede que si no ve un gráfico no se le quede retenido en la memoria. Hay gente que para memorizar, por ejemplo, como en nuestro caso somos muy visuales, entonces con un esquema nos guardamos como la fotografía y a la hora pero de... aquí nos remitimos también a lo que hemos dicho antes de que cada uno, ¿no? Porque las dos somos muy visuales, pero Pero yo soy no tiene nada muy visual en rodearme, señalizarme con diferentes colores, ¿sabes? Todo un texto. Yo tengo todo un texto marcado en colores, cada palabra clave de un color, etcétera. Y ella, yo soy más esquemática, ¿no? Entonces el esquema ya me lo guardo y no sé, yo es que hago como una foto, no necesito tantos colores ni tanta, ujú, sino un esquema, ¿no? A mí, ¿cómo se llaman esto? Los mapas conceptuales y todo eso, es como que con una palabra clave que yo pusiera, ¡pam! Se me te quedaba. recordabas todo el concepto, ¿no? Mm. Todo el... ujú, Luego, escuchar es verdad que hay gente con la que conecto enseguida y su capacidad oratoria, vamos, puedo estar horas escuchándole y luego recordar perfectamente los puntos clave de esas conversaciones. Pero es verdad que no me pasa con todo el mundo. Hay gente A mí que eso pues no me eso. pasa con A mí hay nadie. gente que sí, que hay conversaciones que me tocan tanto, que me generan tanta emoción, que se quedan ahí, ¿no? Y hay veces que en el momento oportuno me viene esa palabra a la mente o esa explicación o esa herramienta que alguien me dio en un momento dado y como que mi mente la procesó. Y otra gente, pues que, otras personas que son más de hacer, ¿no? Necesitan manipularlo, tocarlo, sentirlo o hacerlo, ¿no? Repetirlo. Experimentar con Exacto. eso. Entonces ahí también tenemos claves. Y lo dicho, aunque dos sean de la misma visual, cada uno tiene sus... Eso es muy importante, porque es que, Sí. daros cuenta, sois únicos y irrepetibles. Ujú, Una cosa es que reemplazables somos todo el mundo, pero irrepetible no, o sea, tenemos algo que aportar maravilloso. ujú. ¿Qué más? ¿Qué hago si mi hijo no parece dominar las áreas tradicionales? Pues Pues, poten- reconocer sus fortalezas ujú. y a través de ellas reconectarlo, ¿no? Y si no, pues Con mi el resto de consejo, inteligencia. deja de darle tu importancia. ¿Por qué le das tú tanta importancia? Porque a ti te afecta tanto que no destaquen esas dos áreas. Ujú, Es una pregunta que yo me he hecho. Mi hijo es un ejemplo de estos. Por ejemplo, a nivel lingüístico siempre ha tenido como más dificultades, ¿no? El lenguaje lo adquirió un poco más tarde, siempre ha tenido ahí, aunque ahora está en un nivel obviamente funcional y todo bien, más sí que es verdad que tiene un cierto desnivel con otros compañeros en esta área. En matemáticas está más así, pero tampoco es que ujú. despunte.
pues valorarle todas las cosas maravillosas que tiene mi hijo para aportar al mundo. Yo creo que en lo personal, que nos preocupan este tipo de cosas porque socialmente preocupa este tipo de cosas. Ya el sistema educativo está pensado para que a cierta edad tu hijo hable perfectamente, lea perfectamente, escriba perfectamente, sume perfectamente, entienda la descomposición de números perfectamente. Entonces, si ya en el sistema educativo le están poniendo como un listón, hasta aquí, o sea, en este momento tienes que llegar hasta aquí, pues tú misma te lo pones porque no quieres que tu hijo igual se quede atrás Y que el o... mensaje les va llevando a los niños, porque Ujú. aunque a veces intentemos, no da tanta importancia, ellos lo van notando, qué es lo que se da más importancia y qué es lo que no se le da ninguna Y qué importancia. es lo que se ¿Y espera de exacto, ellos? y qué pasa que esto que se le da importancia en el sistema yo no doy bien, pero a lo mejor cosas que yo doy bien en el sistema no. Entonces ellos esos lo captan y lo perciben, vamos, mucho mejor que vosotros en muchas cosas. Ujú. Entonces mi recomendación es que mientras vosotros no os olvidéis de eso y de validar y de potenciar sus fortalezas, pues bueno, el sistema va a estar ahí marcándola, señalándola y es algo que bueno, Sí, pero tendrían que tener, ¿no?, importancia dentro del propio sistema escolar, tendrían que para tener mí sí, importancia. para mí sí. Ujú. Vamos, sería así como decir, Hay no. mucho trabajo por Es lo que delante. dijimos el otro día, ¿cuántos niños, cuánto talento ha sido desperdiciado por ahí? ¿Cuánto talento, ¿no? Por no encajar en lo que en los estándares se creía que era inteligente. Eh, Pues si lo aprovechamos eso, vosotros sabréis el potencial que hay ahí en un mundo tan maravilloso que podemos construir cuando cada uno conecte con lo que realmente ha venido a aportar aquí. ¡Buah! Sería maravilloso. Sí. Y Y la luego, cosa es que antes, pues bueno, como no se sabía, pues ya claro, está. Pero ahora que se sabe, es una lástima que no se esté aprovechando legalmente todo esto que se sabe y que está demostrado, ¿no?, para transmitirlo a todo el conjunto de la y sociedad. otra recomendación, dejar de a lo mejor esperarlo del sistema educativo, el sistema aceptar que es como es, que potencia, pero vosotros que podéis como individuos, sí que podéis trabajar en vosotros, recalcularos, ¿no? Pues ahora, no sé si todos lo conocíais o si había alguien que desconocía los 8 tipos de inteligencia, pero si ahora lo sabes o ya lo sabías, puedes aprovecharlo, ¿no? Y Eso hacer es eso una tú en tu oportunidad casa, para coger. valorarlo, Ujú. explicarle a tu hijo, hay 8 tipos de inteligencia, se pasa esto, tú destacas aquí, tú despuntas allá, en fin Ujú. y hacer nuestro pequeño papel como hormiguitas, como... Dentro de lo que es nuestro núcleo. Claro, entonces, contra más personas sepamos que hay muchos tipos de inteligencia, contra más personas respetemos los ritmos de la infancia, Lo contra llevemos a más la personas, práctica. exacto, lo Ujú, llevemos a la práctica, antes llegará donde tiene que llegar, ¿no? ujú. Sí. ¿Y qué más teníamos? Pues ya por aquí yo acabo. Ya, pues no, Amén. yo nada, a modo de reflexión sobre lo que hemos dicho antes, ¿no? Un poco de que en los primeros cursos, cuando son pequeños, sí que se da mucha importancia a lo que es la inteligencia, ¿no?, por así decirlo, intrapersonal. Mm. Y poco a poco que se va... Intra y inter, las dos, el de Sí, sí, darse, sí, ¿no? Como las sí. emociones, ¿no? A Ujú. conocernos, Eso es, eso ¿no? es. A nosotros, a los demás. Ujú. Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque sin las cualidades nuestras, ¿no?, sin autoconocernos y saber cómo gestionar esas emociones para relacionarnos, igual es más complicado, ¿no? O sea, si los profesores no tienen en cuenta esto, es más complicado gestionar esa diversidad dentro de las aulas. Sí. Y entonces individualizar, ¿no?, cada proceso, cada necesidad individual, ¿no?, en cuanto a adquisición de conocimientos, tanto en las dificultades de aprendizaje como en el alto rendimiento. Mm. Entonces, que es muy importante tener desde el conocimiento propio y el conocimiento de los demás, tener en cuenta este tipo, ¿no?, de individualidades para aplicarlo en el día a día del aula, Mm. que entiendo que es complicado, Mm. pero que se debería de luchar por llegar a él. Sí. Ujú. Sí, Mm. y Sí, nada, porque al básicamente. final es que si no, de 25 niños que nos quedamos con 4, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir en un momento dado? Y además con los cuatro que igual van como todos en una misma línea, que eso está genial y es perfecto porque es lo que a esos niños les viene bien, pero dejamos de lado a todos los demás
que es una lástima que dentro de sus propias o sea, aulas, dentro de sus propias áreas podrían despuntar y ser genios en algo, pero al no valorarse dentro del propio sistema educativo, pues pueden que sean fracasos escolares, que tengan baja autoestima, que tengan que tener como un trabajo detrás o fuera del colegio para Externo, sí. llegar a ese don, esa potencialidad, ese despunte, ¿no? Talento, Ese sí, que talento. tenían. Ujú. Mm. Mira, ahora me acaba de recordar que queríamos enseñar aquí Ah, un vale. cuadro. Sí, lo íbamos a enseñar aquí Sí, en pantalla, pero no nos ha cuadrado, entonces lo subiremos a Instagram. exacto, que ahí se verá mejor. Aquí dice tipo de inteligencias, es el cuadro, es los criterios de validación, ¿no? La inteligencia lingüística, el sistema simbólico son los lenguajes fonéticos. De la lógico-matemática, el sistema simbólico, sistema de números y sistemas abstractos. Del musical, el sistema de notaciones musicales. Del visoespacial, el lenguaje ideográfico, los iconos, ¿no? Podríamos decir. Del corporal, el lenguaje de signos. Del intrapersonal, símbolos del yo. Del interpersonal, señales sociales, gestos, expresiones faciales. Del naturalista, sistemas de abstracción, formación. Bueno, os lo colgaremos porque a lo mejor aquí suena más pesado ir diciéndolo, pero para que Ujú. veáis cómo también en qué zona del cerebro se localizan las diversas inteligencias, Ujú. qué puntos se estimulan. Y desde aquí esto igual os puede dar también una pista, ¿no? De qué observar En en tu vuestros hijo, hijos. ujú, para localizar aquello en lo que despunta o la forma más fácil que tienen ellos de llegar a todos los conocimientos, Mm. todos los conceptos. Ujú. Pues nada, Hasta aquí el esperamos, tema de hoy. sí, Sí, esperamos que os haya gustado mucho. iba a decir que el miércoles, en nuestro nuevo formato, que es más Ujú. corto, intentaremos buscar y encontrar cuentos, libros, actividades, no, exacto, Juegos de juegos, mesa. exacto, Ujú. disculpad, juegos de mesa, Sí, actividades, sí, más que nada esto, juegos de mesa y actividades, sí. ¿no? Sí, relacionadas un poco con cada inteligencia, que al final ya yo, y me imagino que Aina también, ¿no? Estaba haciendo como un trabajo previo mientras me preparaba el capítulo de hoy, pensando en tipos de, o sea, en juegos que tengo yo aquí, dónde los englobaría, y hay juegos que digo, es que este juego me sirve para la interpersonal, la intrapersonal, la lingüística, en fin, Exacto. sí. Que eso Entonces, es genial, ¿no? Que sí, potencian ahí varias. sí, entonces pues abordaremos un Sí. poco los juegos de mesa, localizando qué juego usar para potenciar según qué inteligencia, pero al final van a ser varias, yo creo que de cada Exacto, uno van a sí. ser varias, sí. Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho este capítulo, que os resulte de utilidad, sobre todo, que es lo que pretendemos. Yo entiendo, ¿no? Que igual este capítulo es un poco más teórico, pero nos parecía importante abordarlo para que seáis conscientes, ¿no? Y conozcáis vuestros propios procesos y los de vuestro hijo, como hemos dicho antes, que es importante, ¿no? Conocernos y conocer a los demás para igual nos resulte más fácil quitarnos de encima comparaciones, etiquetas y poder respetar, ¿no? Un poco más el ritmo individual de cada niño y la forma más óptima de potenciar su desarrollo. Mm. Que todos son inteligentes, que Ujú. todos los niños tienen algo que aportar, algo valioso, algo que enriquezca. Los niños y los adultos también, que hay Exacto. muchas veces que nosotros mismos, desde, pues por haber pasado igual por este sistema educativo o por esta educación igual más tradicional en la que no se tenía todo esto en cuenta, porque igual desde el desconocimiento o desde la inexistencia de este tipo de teorías y de estudios, al no tenerse en cuenta, pues nosotros mismos hemos crecido, ¿no? Con una baja autoestima, con un yo no sirvo, yo no se me da bien, tal. Entonces, pues esto nos puede servir también para reforzarnos a nosotros y a nuestra autoestima, para encontrarnos. Sí. Ujú. Para encontrar en qué
qué destacamos, en qué podemos desarrollar nuestras potencialidades. Ya he puesto el ejemplo de mi pareja, ¿no? Ujú. Que creció pensando que él no era inteligente o porque no destacaba en ninguna de estas áreas, que también he de decir, él tiene una capacidad oratoria increíble, os lo puedo Sí, decir, sí, lo sí, sí. vasca a Te nivel de... vende, es lo típico de le Sí, vende hielo a un es esquimal, un pues ahí mercader, lo es un tienes. comercial, lo lleva una gente, tiene muchas virtudes, muchas habilidades que, vamos, encima en un nivel, vamos, Elevado. experto, sí, Ujú. más no fue el mensaje que le llegó a través del colegio, nunca nadie le dijo que tenía una capacidad oratoria fantástica, ¿por qué? Porque a lo mejor hacía muchas faltas de escribir, porque a lo mejor no hacía... o entregaba las redacciones de la manera que correspondía, en fin, porque no encontró el aliciente, la motivación y el interés Ujú. en aquello. Ujú. Y ya te digo, cuando conoció las inteligencias múltiples que yo le hablé de él y conoció la naturista, es que claro, él enseguida dijo, "Hostia, si es que él mismo fue capaz de reconocerse a sí mismo sus propios talentos, Ujú. ¿no? No, y que igual a través de esta conversación anecdótica esto le sirvió a él también para reforzarnos su autoestima y decir, no, es que yo soy inteligente, no soy como normativamente inteligente, ¿no? En lo que es lo que se espera, ¿no? De una persona en la sociedad, pero yo tengo mi inteligencia, mi don y mi Sí. potencial. El chico, Entonces, la verdad es que la autoestima esperemos. siempre ha tenido la alta. Pero bueno, yo a lo mejor, siendo que sí que era, a lo mejor académicamente tenía los rendimientos adecuados, es decir, que siempre se me hizo sentir como que yo podía más, como que Sí, tenía siempre se también esperaba una más, ¿no? etiqueta, claro, entonces las expectativas que se ponían sobre mí es que siempre podía llegar más de lo que llegaba, entonces eso también me generaba mucha frustración, mucho el de si no llegas es que ya no vales, es que la identificación que hablabas, ¿no? Que hay que diferenciar entre lo que se hace y lo que se es. Tú en esencia ya Ujú, no hay nada que corregir en ese sentido, a no ser que te hayas identificado con cosas, entonces sí que tienes que trabajar a nivel de la identidad para resignificar eso, ¿no? ujú. Sí. Pues eso, que esperemos que os sirva para conoceros. Exacto, Las y cositas para del otro crecer. mundo, gracias chicas. Yo desconocía hasta que os conocí que había tantas inteligencias. Pues Gracias por tu sí, comentario, por abrirte, por comentarlo. Es que es verdad, a veces pues nos pensamos como estas que y no se tiene a lo mejor esta. Entonces nos alegramos muchísimo. sí. eh, Esperamos que a muchas más personas le haya pasado como a la compañera de las cositas del otro mundo, que bueno, que a partir de este vídeo mm, os sumerjáis dentro de este mundo de inteligencias múltiples y os exacto, encontréis. exacto. Nada, Nos- muchas gracias por estar aquí un lunes más, por vernos, tanto en directo en Twitch como cuando lo resubimos los capítulos en YouTube y o sea, y en Spotify. Spotify, Ujú. Que nada, seguimos con nuestro reto, nuestro reto de los nuestro... 50 seguidores en Twitch. Sí, Vamos vamos sumando poco sumando. a poco. Os lo agradecemos Ujú. profundamente y Y nada, que si estáis viendo este capítulo desde YouTube, no cuesta nada, por favor. darle a seguir. Sí, es crearte una cuenta de Twitch que no cuesta dinero y darle a seguir que tampoco. Y eso a nosotras nos ayudaría muchísimo. Muchísimo, sí. Sí, así Así que lo que agradecemos. os lo agradeceríamos mucho, sí. Y luego también a mí me encanta que nos hagáis llegar vuestro feedback a través de las diferentes redes sociales, ¿no? Ujú. Lo que decimos, qué os interesaría saber, si os sirve lo que compartimos, ¿no? Nos alegra mucho y nos motiva y nos anima a seguir lunes tras lunes y ahora miércoles tras miércoles aquí compartiendo con vosotros. Sí. Así que nada, de nuevo muchas gracias por estar aquí y nos vemos el miércoles.